Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar nuestro servicio en esta mañana. Bienvenidos a la casa del Señor. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno, gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor en esta mañana. Voy a pedirle que nos pongamos de pie y leer una palabra de oración. Padre que estás en gloria en esta mañana, Señor, queremos darte gracias porque tú nos tienes una vez más aquí en este lugar. Gracias, Padre, por esa oportunidad que tú nos das de poder alabarte, Señor, y adorarte a través de este servicio. Padre, te damos gracias por todas tus bendiciones que nos has dado. Gracias, Padre, por tu cuidado para con nosotros. Señor, ponemos este servicio en tus manos y que podamos gozarnos en tu presencia. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno, vamos a alabar al Señor en esta mañana. Él ha roto esas cadenas, ya no somos más esclavos, somos libres en Él. Así que vamos a cantar que hay libertad en el Señor, porque Él ha roto esas cadenas. Gloria a Dios. Libertad.
esclavos del pecado. Así que qué hermoso. Vamos a seguir alabándole en esta mañana porque tenemos muchas razones para poder alabar al Señor. Amén.
Buenos días, hermanos. Les queremos dar la bienvenida en este domingo tan preciado y obviamente queremos alabar al Señor, que es lo primordial en nuestros servicios. Bienvenidos a cada uno de ustedes que nos visitan esta mañana, y al mismo tiempo quiero decirles de que vamos a tener un... Vivi, ¿me le puedes bajar un poquito? Vamos a tener una comida después del servicio y obviamente le voy a dar instrucciones en lo que podamos hacer y ayudar al final del servicio. Pero mientras tanto queremos dejarles alabanzas a nuestro Señor y también palabra que es muy importante en nuestras vidas. El Salmo 1 del 1 al 2, y yo pienso que todos ustedes están familiarizados con el Salmo 1, dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y noche. Y el propósito de nosotros en esta mañana es de que ustedes mediten en la palabra, que vengan acá, aun cuando el compañerismo es precioso, la hermandad como cristianos es primordial en la iglesia, pero fuera de eso es la palabra la que debería ser nuestro deleite. El Señor y su obra redentora en nuestras vidas es lo que nos tiene acá, y por eso es que queremos alabarlo en esta mañana. Pero antes de continuar con las alabanzas, quiero que se den la vuelta y puedan saludarse unos a los otros ahí en el amor de Cristo, obviamente. Qué alegre, hermano, podernos saludarnos a otros. Pues vamos a continuar con nuestro servicio adorando a nuestro Padre Celestial. Él es nuestro Dios eterno, solo Él es bueno, incomparable, no se separa de nosotros, así que vamos a seguir adorándole en esta mañana.
Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Vamos a decirle que Él es nuestro Dios en esta mañana. Oh
simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a mostrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Otra vez. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Gracias, Padre. Eres maravilloso. No podemos compararte, Señor, con nadie, porque tú eres único, tú eres especial, Señor, tú eres grande. Gracias, Padre, por tu gracia, gracias, Padre, por nuestra salvación. Padre, en esta mañana ponemos en tus manos a nuestro pastor que trae tu palabra. Y, Señor, sepamos aprender más de ti. Abre, Señor, nuestros oídos y, Señor, que estemos atentos a tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Me estaba aguantando por no cantar porque quiero guardar mi voz. He estado un poco malito, pero ya estamos acá, gracias a Dios, sí. Nada grave, una pequeña flu. Así el hermano David también ha estado un poco enfermo, él, y bueno, cosas de la época, ¿verdad? Viene el viento, viene el frío y nos enfermamos un poquito. Pero aquí estamos, gracias a Dios. Gracias por acompañarnos, cada uno de ustedes que están acá. Y antes de cualquier otra cosa, quiero darle los anuncios que hay para este día. El almuerzo de acción de gracia nuevamente se va a llevar a cabo después. Es terminando el servicio y lo vamos a empezar. Déjenme darles instrucciones ya de una vez para así ya no. Por favor, guárdense esta información. Muy importante para cada uno de nosotros. Es terminando el servicio, una vez que oremos para despedirnos del servicio, le voy a pedir a los caballeros, a los hermanos, que se queden acá. Las hermanas las vamos a mandar al baño o a cualquier otro lugar. No creo que sea necesario, pero quisiera que le diéramos espacio acá. Las hermanas, mi esposa le va a dar instrucciones en cómo colaborar. Queremos servir la comida para que no solo lleguemos, agarramos toda una charola y la llevamos. No, vamos a servir adecuadamente y cada una de las hermanas va a estar sirviendo para que sea más propio, ¿no? Pienso que es lo mejor. Con los caballeros nuevamente les voy a pedir que se queden acá. Es terminando el servicio. Lo primero que vamos a hacer es agarrar las sillas de 3. Vamos a ponerlas una sobre de otra, 3 nada más. Las vamos a pegar en contra de la pared. Y después de que hayamos hecho eso, bueno, mientras unos están haciendo eso, yo le pediría, ¿está el hermano Juan acá ahora? No. Hermano Juan, si me puede hacer un favor usted, en el salón A y en el salón C, acá al final, hay mesas. Entonces hay que coordinar, traer las mesas del salón B, perdón, del C y del A para acá. Y vamos a tener unas 3 líneas tal vez de mesas, 2 grandes y una pequeña en medio, una línea, 2 líneas, 3 líneas. Vamos a tratar a ver cómo nos va. Si alguien puede coordinar eso nuevamente, los caballeros, traer las mesas, mientras otros están arreglándolas, los otros que traigan las mesas.
y las hermanas obviamente van a estar sirviendo la comida. Al final vamos a pedirles de que por favor empecemos a hacer una línea acá pegado a la pared, ¿sí? Yeah, sí, ellos se tardan un poco más. Nada más hay que ir con cautela y con amor a decirles, sí, bueno, pero puede ser el de ahorita, no sé, el de es que tienen 3 servicios o no sabemos. Pero nuevamente, nada más que tengamos cuidado con eso. Si todavía están en clase, pues vamos a ver. Espero de que no, ellos terminan siempre. Lo que pasa es que se quedan asociando ahí, pero si están platicando nada más, jalemos las sillas y no hay, perdón, las mesas, que es lo que vamos a necesitar y no va a haber ningún problema. Deberíamos de tener suficiente, y nuevamente por eso le digo a usted, en el caso de que no ajustaran las mesas de acá y de allí, tenemos que ir allá a donde están en el counter, allá enfrente, ahí donde están las mesas. Así que por favor, si le pueden ayudar al hermano, algunos de que ustedes se quisieran ir con el hermano Juan a ayudarle mientras los demás organizamos las sillas a un lado para poder poner las mesas, les voy a agradecer. Y obviamente la invitación está abierta para cada uno de ustedes que están acá. Por favor, quédense, convivamos. Vamos a estar compartiendo pequeños testimonios también. Va a ser muy bonito el ambiente y queremos obviamente darle el honor y la gloria a nuestro Señor por lo que nos permite hacer. Bueno, eso es con lo que se refiere a la comida después del servicio. El estudio para las hermanas está cancelado este sábado que viene, obviamente por razones obvias. Es Thanksgiving, muchos de ustedes salen, van a visitar personas o salen de vacación, no sé, entonces lo vamos a cancelar para este fin de semana. El sábado 4 de diciembre vamos a tener que, o tenemos el Holiday Craft Boutique, para aquellos que se han apuntado, pero para los que no se han apuntado también, están invitados a que puedan venir y a ver qué es lo que hay acá. Va a estar muy bonito. Grupo de evangelismo, esto se está llevando a cabo los miércoles y los sábados. Para algunos de ustedes que estén interesados en ir a evangelizar por las mañanas, apúntense en el patio y puedan venir acá con nosotros. El pastor Josh es el que lo dirige. Hay varios hermanos que están interesados en esto. Por favor, acompáñennos. Banquete navideño para las hermanas va a ser el 11 de diciembre de 5 a 9. Los boletos ya están disponibles hoy, así que si alguna de las hermanas quiere comprar los boletos, por favor vayan al patio y allí va a haber una mesa disponible para que ustedes puedan comprar estos boletos para este banquete para las hermanas. Hay una clase de matrimonio que se está llevando a cabo, obviamente usted es en inglés, pero yo sé que muchos de ustedes son bilingües. Si alguno de ustedes tuviera situaciones en las que necesitan estar en una clase como esta, también piénsenlo. Hablen con Beth y ella les puede dar más información, o me pueden llamar a mí y yo les doy más información. Christmas Project. Esto lo anuncié la semana pasada y Curtis hizo un excelente trabajo en esta mañana en exponerlo en la forma como se va a llevar a cabo. Y básicamente él ha comprado todas las herramientas necesarias hasta cierto punto para poder llenar unas mochilas nuevecitas con un montón de cosas que van a llevar, desde calcetines hasta champú, jabón, rasuradoras y cosas así para podérsela dar a alguien que esté en necesidad. Y el propósito nuevamente no es necesariamente dar $100 y compra la mochila y que la vaya a dejar a alguien donde sea o donde quiera que sea. El propósito es que nos hagamos un poco más responsables en este sentido. Es de poder tener en mente e intencionalmente buscar una persona que ustedes crean que en realidad necesita ayuda y que le podamos dar una mochila que le va a servir de mucho con todas las cosas que vamos a poner ahí. Y el objetivo es nuevamente la evangelización. Estamos hablando de la evangelización primero y esto es lo que nos proyecta a evangelizar a las gentes. Hay muchas personas indigentes acá en el Antílope Valley y desafortunadamente no hay un alcance evangélico tal vez. Mucha gente les da dinero a ellos y el dinero los va a mantener por un momento o lo van a utilizar para drogas o cualquier otra cosa. Y no estoy hablando en general, porque hay personas que están ahí por razones muy especiales y solo ellos saben por qué. He conocido personas que perdieron su trabajo, perdieron su familia, se divorciaron y de repente terminan
en la calle. Así es que tratemos de ver la forma en cómo podemos colaborar con esto. Son $10 por backpack, pero la idea es de que cada uno de ustedes vaya directamente a estas personas y puedan involucrarse con ellos. Bueno, lo voy a dejar con eso. Quiero que estemos orando y le voy a pedir al hermano Esteban, por favor, en este caso, de que hay muchas peticiones de oración y es bien desafortunado el tiempo porque no podemos estar nombrando cada una de ellas. Hay una en particular, y antes de que usted empiece, hermano, quiero pedir que por la familia del hermano Abraham. Él perdió a su mamá esta semana. Ya era una señora de edad. ¿Y cuál es el propósito? Porque obviamente la familia es muy importante, estar orando por ellos. ¿Por qué? Porque Eclesiastés 7 habla de que es mejor estar en casa de luto que en casa de banquete. En pocas palabras, una fiesta y un funeral es mejor estar en el funeral. ¿Por qué? Porque aquellos que están allí pueden ser cambiados, pueden ser impactados en una forma eterna. La fiesta se termina en un par de horas y la gente se le olvidó, o salen borrachos de ahí, o qué sé yo. En cambio, un funeral impacta la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué les digo esto? Porque nunca sabemos cómo el Señor va a utilizar la vida de una persona. Y un pequeño testimonio, bien rápido, yo sé que el tiempo es corto, pero la hermana Beth nos mandó un mensaje a mi esposa y a mí acerca de una muchacha que perdió a su hermano. Yo hice el funeral para ellos y yo le prediqué el evangelio a ella antes de que fuera yo y hiciera el funeral por ella. Y básicamente le dije, ¿sabes qué? Si tú antes no sabías de esto, ahora te puse en una situación muy difícil porque ahora no tienes excusa. Y con todo el amor de mi vida se lo dije, no queriéndola dañar en un momento tan sensible como ese. Había perdido el único hermano que tenía. Y la historia, para hacerla corta, es que ayer en un estudio bíblico ella entregó su vida al Señor. Y gloria a Dios por eso. ¿Cuál es el objetivo acá? De que la muerte, aun cuando tal vez no estamos seguros de lo que la persona creía o no creía, el Señor siempre se glorifica en todo. Y nunca sabemos cómo puede impactar la vida de los demás. Realmente el objetivo era de que oremos por la familia del hermano Abraham y de todos los hermanos que quedan, para que el Señor obre en sus vidas y que reflexionen en esta pérdida con el objetivo de buscar de Dios y acercarse a Él. Bueno, nada más eso, hermano, ahora sí. Así es que, por favor. Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Nuestro gran pésame al hermano Abraham y toda su familia, que el Señor les consuele grandemente en esta pérdida irreparable. Todos tenemos un tiempo con el Señor en el que tenemos que estar listos para ese momento. Sin embargo, en esta mañana tenemos oraciones. Estamos vivos y tenemos que estar agradecidos con el Señor porque Él es bueno. Él es bueno, Él es bondadoso, Él es generoso porque nos da la capacidad de confiar en Él, de amarle, de servirle, de adorarle, de glorificarle. Y eso es un gran privilegio. Así que tenemos necesidades aquí en nuestra congregación. Le invito a que me acompañe. Es el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia, le pertenecemos a Cristo. Y vamos a orar, a pedir de su ayuda en estos momentos. Incline su rostro. Alabado sea mi Señor en esta tarde, Padre. Reciba toda honra y toda gloria, Padre, porque usted solamente, Señor, es el merecedor de honra y gloria en esta mañana, Señor. Agradecemos que es nuestro único Dios. Le damos gracias, Padre, porque nos ha bendecido generosamente en todas las áreas. Aún el menos aquí en este salón tiene mucho más que cualquier persona que no es de la familia, Señor. Gracias, Señor, porque has tenido gracia con nosotros. Gracias, Señor, porque nos has levantado, Señor, y libertado, Señor, del pecado, Señor. Ya te pertenecemos a ti, Señor. Somos tuyos, Padre, y estamos contentos por eso, Señor, sin pasar por alto, Señor, que en toda esa bondad, a veces, Señor, hemos pecado.
Pecamos continuamente, Señor, y pedimos en esta mañana, Señor, que sea tu misericordia y compasión con nosotros, Padre. Pedimos que perdones todas nuestras faltas, pecados, iniquidades, toda aquella acción que no te honró, Señor. Perdona, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, a un servidor también, Señor, porque no hay ni uno solo que haga lo bueno, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser dignos hijos tuyos. En esta mañana, Señor, tenemos peticiones de oración que tú las conoces de antemano, Señor, porque tú lo conoces todo. Tú eres omnisciente, Padre, y apelamos en esta mañana, Señor, a tu hermosa y preciosa, Señor, bondad y misericordia, Padre, que tú seas, mi Señor, el que dé el consuelo en la familia Chaires en esta mañana, a su persona y a todos sus hermanos y familiares en general, Señor, que seas con ellos, Padre. Que entendamos que tenemos una fecha especial en nuestra existencia, Padre, en la que necesitamos estar preparándonos para esa entrevista con tu persona, Señor. Sé con él, sé con su familia, Señor, y ayúdale, Señor, en ese consuelo de esta pérdida. Oramos por Leticia Rodríguez también, cristiana. Parece que tiene cáncer en la garganta. Pedimos una oración para fortaleza por su tratamiento, Señor, de quimioterapia. Desconozco si Leticia es creyente, pero pedimos, Señor, que tu misericordia sea primero en su vida espiritual y posteriormente también, Señor, toque su garganta para que ella pueda adorarte con sus labios, Padre. Tan gran bendición es poder cantar y alabar y elevar alabanza musical, Señor, que te alabe, Señor. Sé con ella, su familia también, Señor, y que ella, Señor, venga a rendirse a ti si es que no te conoce todavía. También tenemos sanidad para muchos hermanos aquí en la lista, Señor. Pedimos salud y fortaleza en problemas de cáncer, Señor. Tenemos también fortaleza para el hermano David en Guatemala, de su familia también. Nancy Gaitán, que la tenemos por aquí, Señor, que también continúe sanando, dándole esa fortaleza, Señor, y confianza 100% plena en ti, Señor, porque cuando es de ti, Señor, tú lo permites. Sánala, Señor, a ella. Para Narely Luis también, Señor, pedimos, Señor, que tu misericordia le llegue, Señor, en el momento que tú lo decidas. Por el momento permite, Señor, la fortaleza, el consuelo, Señor, el continuar orando, Señor, y alabándote pese a las circunstancias. Sé con ella y toda su familia. Para Rosa Martínez en su operación también, Señor, y Tomás Hernández, familiar de nuestro pastor. Sé con él en su corazón físico, pero también en su corazón espiritual. Catarín, 5 meses de embarazo también, te pedimos por su salud y su vida espiritual. Aparentemente es diabética, Señor, que tú puedas, Señor, tratar con ella en su salud y en su embarazo. Por la mamá de la hermana Elvia, muy malita de salud también, Señor, bendícela, tócale su vida, sé con ella, consuélale, Señor, que tu espíritu esté con ella, llevándola, dirigiéndola, Señor, a tu presencia. Hermana Juana Castañeda, pedimos también por su salud, que tú, Señor, en tu gran generosidad, Señor, puedas otorgar la respuesta favorable a estas necesidades que tenemos aquí, Señor. Oramos por nuestro pastor también, nuestro hermano David, Señor, en su salud, para que tú les permitas, Señor, poder llevar a cabo, Señor, esta gran responsabilidad, Señor, de presentar el Evangelio, tu palabra. Dale fortaleza a nuestro hermano en unos momentos, Señor, para que él pueda presentar tu palabra tal y como tú lo has permitido, Señor. Oramos por ancianos de esta iglesia, el pastor en general, Señor, todos los pastores y el senior pastor, para que tú, Señor, le permitas, Padre, tomar decisiones sabias, tomar decisiones bíblicas, Señor, que te honren a ti, Señor. Sé con ellos, sus familias, así como por todos los misioneros en el mundo, Señor, que también trabajan duro, Señor, arriesgan su vida, su integridad, sus bienes, su persona, su vida, cada día que tú les permites, Señor. Sé con ellos, bendíceles, Señor. Y ayúdanos, Señor, también a nosotros a proveerle todo lo necesario, aparte de la oración. Y por todos nuestros hermanos en Cristo también oramos, Padre, pidiéndote, Señor, que derrames en ellos una respuesta favorable a todos sus problemas, siempre y cuando se alineen a tu hermosa y preciosa voluntad, Padre. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, por tu gran generosidad espiritual y físicamente, Señor. Tenemos de más. Y agradecemos grandemente, Señor, por esa gran generosidad, Señor. En este día, Señor, tú eres el alabado, tú eres a quien debemos agradecer
24 horas, 7 días a la semana, siempre, siempre el agradecimiento tiene que estar con nosotros, Padre. Recibe, Señor, honra, gloria y gracias, Señor, pidiéndote por las necesidades que tenemos en este boletín, Señor, y que se haga de acuerdo y conforme a tu hermosa y preciosa voluntad. Gracias te damos y te pedimos esto en el precioso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias. Amén, amén. Bueno, como les quiero comunicar de que de la próxima semana en adelante vamos a estar trayendo mensajes navideños y vamos a tratar de tener una serie en la cual podamos hablar de la redención divina, en cómo el Señor había pensado ya desde antes de la eternidad salvar nuestras vidas y la forma en cómo lo iba a hacer menos de la forma menos pensada para el ser humano, ¿no? Entregando a su propio Hijo. Y obviamente vamos a empezar a escudriñar las Escrituras y hablar acerca de esa redención divina que el Señor nos provee a través de Jesucristo. Y vamos a hablar acerca de todo eso, el nacimiento, su muerte también al mismo tiempo, que obviamente consumaba todo lo que Él venía a hacer en esta tierra. Así es que preparemos nuestros corazones, por favor. Nuevamente, como un recordatorio, siempre ahí en el Salmo 1:2, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Y es lo que tratamos de hacer cada domingo aquí, deleitarnos en su ley, meditar en ella y ponerla en práctica, que es lo más importante. Así que vamos a entrar al mensaje de esta mañana. Preservando celosamente la verdad, es el título en Gálatas 2, del 1 al 10. Teníamos 4 puntos, solo pudimos hacer 2 la semana pasada. Vamos a terminar ese texto en esta mañana para que podamos disfrutar de una comida material también, ¿verdad? Pero primero lo espiritual es lo más importante. Bueno, antes de eso obviamente sabemos que esta carta fue escrita por Pablo. Ella escribió 13 cartas. De esas 13 cartas, la mayoría de ellas fueron escritas en la cárcel. Fue una persona, Pablo, increíble, porque aparentemente cuando nosotros menos pensamos o cuando estamos pasando por la dificultad más grande de nuestra vida, es cuando el Señor se glorifica más en nuestras vidas. ¿Se recuerdan cuando Pablo le pide al Señor que le quite el aguijón de la carne? Y el Señor le dice, no, bástate mi gracia. Porque es en tu debilidad que yo me puedo crecer y hacer lo que yo tengo que hacer. Y el Señor obró grandemente en la vida de Pablo. Definitivamente no hay otra persona como Pablo, y lo hemos venido repitiendo esto bastante, pero entendemos cómo el Señor obró en él, y en los momentos más difíciles en la vida de Pablo fue cuando el Señor se glorificó más en él. Y si ustedes están pasando por una situación grave, difícil, que tal vez ni la entiendan, pero son creyentes de corazón, genuinos, pídanle al Señor que Él se glorifique en cualquier situación por la cual ustedes estén pasando. Y el Señor les va a gratificar grandemente, porque Él es justo. Y cuando nos hace pasar por algo es porque quiere hacer algo mucho más grande de lo que nosotros vemos. Y un ejemplo de esos es un predicador, un puritano muy, muy famoso, y él se llamaba, obviamente, John Bunyan. Y miren lo que dice acerca de John Bunyan. En el año de 1675, en Bedford, Inglaterra, el famoso predicador puritano y escritor John Bunyan fue arrestado por predicar públicamente sin permiso. Y fue encarcelado durante 6 meses. Previamente él había pasado 12 años en prisión, donde escribió muchos libros y folletos.
Así que en lugar de ver este nuevo encarcelamiento como una gran tragedia, lo tomó como un punto de vista optimista. Y los hombres de Dios, cuando miran la vida de esa manera, obviamente Dios va a obrar en sus vidas y va a hacer tremendas cosas. Él escribió, he estado sin escribir mucho tiempo. Quizás esto, más que una prisión, es como una oficina en la que puedo alcanzar el mundo con el mensaje de Cristo. Miren la idea de cómo pensaba este hombre. Fueron o no estas las palabras precisas de Bunyan, su ministerio durante este corto encarcelamiento es innegable. Fue durante estos meses que él escribió El progreso del peregrino. ¿Cuántos conocen ese libro? Acá. ¡Qué tristeza! No puedo creer, solo un hermano. El progreso del peregrino es como la Biblia del cristiano. Es tan famoso y todos deberíamos de conocerlo y haber leído acerca de él. Es lo que el cristiano, es la vida del cristiano. Por eso se llama, ¿cómo se llama? El progreso del peregrino, desde que nace hasta que llega. Nos da una visión muy clara este libro, a través de este libro, en cómo debería de vivir el cristiano, las dificultades que vamos a tener, el pecado que vamos a pelear. Es un libro precioso. Si no lo han leído, yo les insto a que lo hagan. Entonces, fue durante estos meses que él escribió El progreso del peregrino, una alegoría de la vida cristiana, que es quizás el libro más famoso escrito en el idioma inglés. Pero aunque el trabajo de Juan Bunyan en prisión fue muy importante, el del apóstol Pablo fue mucho mayor. Y ese era el punto con esta historia. Y durante los 4 años de encarcelamiento de Pablo en Cesarea y Roma, él hizo algunos escritos que son más importantes, populares y pastorales, incluso que El progreso del peregrino. Es obvio que nada se compara a la Biblia. No hay ningún libro en el mundo, por muy bueno que sea un autor, que se compare con la palabra divina de nuestro Señor Jesús. Y obviamente toda la palabra es inspirada, y por eso digo de que es de Él, porque toda la palabra es inspirada por Dios. Y todo lo que tenemos ahora nos sirve para nuestra piedad y la forma en cómo deberíamos de vivir nuestra vida. Estamos hablando en este libro en el cual el propósito de Pablo al escribir la carta de Gálatas era refutar, rechazar la enseñanza de los falsos líderes. Y una de las amenazas era las legalidades que traían. Hechos 15:1 dice que algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces le estaban agregando al evangelio de la gracia, y Pablo está refutando esas enseñanzas y está llegando directamente a los Gálatas muy fuertemente para exhortarlos a que dejen de escuchar estas enseñanzas que no llevaban. Actualmente lo que hacía era de que habían salido de la libertad. Dios mismo en el libro de Gálatas, por eso se llama este evangelio acá en el libro de Gálatas, habla de la libertad cristiana que tenemos en Cristo. Pero después de haber conocido la libertad cristiana, los judaizantes entran y lo que hacen es traer leyes que imponían sobre ellos y han puesto un yugo que ni ellos mismos podían llevar. Y por eso predicaban lo que predicaban. Obviamente en estos 10 versículos vamos a ver 3 cosas: la consulta privada que tuvo Pablo con Tito y Bernabé cuando llegan a visitar a los apóstoles en Jerusalén, la convocación pública y también la confirmación, personal de él. Y es lo último que vamos a ver hoy. La vida cristiana obviamente es libertad obtenida por la muerte de Cristo para gloria de Dios. Eso es la vida cristiana. No hay otra forma de obtenerla si no es por medio de la muerte de Cristo, y es para gloria de Dios, y todo eso viene por medio de la fe, por medio de la gracia que el Señor derramó en nosotros. Entonces, si eso es cierto, ¿por qué tratamos de hacer el evangelio tan difícil? Y los judaizantes decían esto de Pablo, decían: tú lo estás haciendo demasiado fácil, y por eso lo acusaban.
Porque, ¿por qué tan fácil el evangelio? ¿Por qué vienes a predicar algo de que no podemos hacer nada porque todo fue hecho por Cristo y por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie os gloríe? Eso es lo que él predicaba. Y los judaizantes decían, eso es muy fácil. Y le querían agregar un montón de cosas. ¿Cuántos de ustedes vienen de iglesias o han estado en iglesias donde, hermanas, si ustedes vienen con pantalones acá a la iglesia, eso no es bíblico y no deberían de hacerlo? Y empiezan a poner un yugo sobre ustedes. Y leí este pequeño párrafo acerca del legalismo que lo escribe Roger Smalling. Dice, el legalismo sigue modas al transcurrir el tiempo. En el primer siglo, el énfasis de los legalistas era sobre cuestiones de comida y observación de fiestas religiosas. Por eso Pablo tenía que tratar mucho con preguntas que surgían sobre esos temas. Y podemos ver eso en 1 Corintios 8:9 o en Romanos 14 también. Pero en nuestros días, los legalistas enfatizan más las cuestiones de ropa, en particular de las mujeres. Ejemplos de legalismo entre cristianos modernos son las leyes absurdas siguientes. ¿Es pecado que la mujer lleve aretes? ¿No debe llevar pantalones femeninos? ¿No debe cortarse el cabello? Ni hombre ni mujer debe llevar joyas de oro. ¿No hay que comer chancho? Un cerdo. Él puso chancho aquí, yo lo estoy leyendo nada más. Ha de ser salvadoreño, seguro. No, pero tiene Smalling, ¿verdad? Los matrimonios no deberían de tener relaciones sexuales en los domingos. Yo me apunto. No. Pero sí me entienden, hay tanto legalismo que ha entrado a las iglesias, y los judaizantes en el tiempo de Pablo estaban haciendo exactamente lo mismo que hacemos hoy. Y cosas peores se ven ahora en las iglesias. Si pudiéramos ver todo lo que pasa en las iglesias, hay una persona en Colombia que tiene su YouTube channel ahí en el cual pone lo que pasa en las iglesias. Y salen tantas cosas ahí, y obviamente no les estoy diciendo vayan a ver ese canal, no es para eso. Pero salen tantas barbaridades de cosas que pasan en las iglesias, y la gente muy tranquila está ahí. Tenemos que tener mucho cuidado. Pablo dice en Romanos 10:2-4, dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Está hablando con los falsos maestros. Pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces el legalismo era muy conocido en el tiempo de Cristo, en el tiempo de Pablo. Los fariseos del tiempo de Cristo eran legalistas. Ellos imponían leyes que no tenían nada que ver con la fe cristiana y se jactaban de cumplirlas. Y el Señor les dice, si solo hicieran la justicia de Dios antes de las tradiciones humanas. Bueno, entonces, si basamos la salvación en nuestras obras, anulamos la obra de Cristo. Solo podemos acercarnos a Dios aceptando lo que su Hijo hizo en la cruz. No hay otro medio. Jesucristo mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra forma de ser salvos más que a través de la gracia de Dios. Pero el hombre continúa en su necedad y quiere ayudarle a Dios. Yo no sé por qué somos así, ¿verdad? El doctor Steven Lawson dejó escrito esto en un libro. Dice él, Dios es la única fuente y el único actor de la vida. El pecado es lo que Dios dice que es. ¿Sí escucharon eso, verdad? No lo que el hombre dice que es, sino lo que Dios dice que es. El juicio es lo que Dios dice que es. La salvación es lo que Dios dice que es. El cielo y el infierno son los que Dios dice que son. No importa lo que diga el hombre, sino simplemente lo que diga Dios. Una palabra de lo que Dios dice vale más que 10,000 bibliotecas de lo que dice el hombre.
Sea Dios hallado veraz, aunque todo hombre mentiroso, dice Romanos 3:4. Entonces, cuando entendemos eso, de que la palabra es la única fuente de vida para nosotros, que la palabra es la única revelación divina de Dios para cómo deberíamos de vivir nuestra vida, tenemos que obedecerla y escucharla. Pero si no la conocemos también vamos a tener problemas. Cristianos recién nacidos, se les perdona su ignorancia a veces porque cada uno de nosotros hemos pasado por eso, venimos al cristianismo y aprendimos y creímos y nos convertimos en hijos de Dios. Pero ¿qué sucede? Hay tanto que aprender y la ignorancia que tenemos en un inicio es tan fácil de notar, pero el objetivo es que si creímos en la palabra y nos entregamos al Señor y nos arrepentimos de nuestros pecados, la palabra nos promete vida eterna y es lo que cada uno de nosotros creyó. Y el Señor lo hizo tan simple para que al más simple pudiera venir a sus pies. Entonces, si creímos en Dios inicialmente, aun cuando somos ignorantes de todo lo demás, podemos tomar la confianza de que somos salvos y la seguridad de que el Señor nos ofrece la vida eterna, pero de ahí en adelante deberíamos de confiar ¿en quién? ¿En el pastor? ¿En los libros que el hombre escribe? ¿O en la palabra divina de Dios? Pero ¿qué sucede? A veces entramos al cristianismo, aceptamos al Señor, a Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas y ponemos la fe en el hombre en vez de poner la fe en su palabra. Y es lo que estoy tratando de dejarles acá, de que Dios es la única fuente y el único autor de la verdad. Todo lo que Él dice deberíamos de creerlo, no deberíamos de quitarle ni aumentarle, así como lo mismo que está diciendo Pablo en Gálatas acerca del Evangelio de la Gracia. Brad Whittington dice esto: el hermano más débil es el que ve prohibiciones donde Dios no las ha colocado. El legalista es el resultado de una conciencia débil, no una conciencia fuerte, desarrollada a partir de la madurez espiritual. Y eso lo vemos muy seguido. De que hay hermanos débiles que creen de que si hacen esto están pecando, de que si hacen lo otro están pecando. Y Pablo dice de que deberíamos de respetarlos. Pero Pablo tampoco está diciendo de que deberíamos de dejarlos ahí. No, tenemos que exhortarlos, instruirlos y enseñarles. Y es lo que a veces menos queremos hacer. Y por eso continuamos en nuestra ignorancia, porque nadie quiere exhortar a nadie, ni nosotros mismos queremos que nadie nos exhorte a nosotros mismos. Entonces, ¿por qué? Porque ya estamos en una cajita y no nos queremos salir de ahí. Y si nos salimos de ahí es incómodo y yo no quiero que el hermano me esté regañando por algo que no debería. Y caemos en errores legalistas. ¿Amén? Bueno, esa fue la introducción. Ahora entremos al texto. Ok. Media hora después. Estos son los versículos del 1 al 10. Obviamente no les estoy pidiendo que lo lean ahorita, ya los leímos y vamos a entrar y a ver cada uno de ellos. Y los primeros dos los vamos a pasar así, bien rápidamente, solo para refrescarles la memoria a lo que hicimos la semana pasada. Entonces, el punto es, preservando la verdad del Evangelio, es lo que Pablo está predicando en el libro de Gálatas. Él quiere preservar la integridad, no solamente de su persona como apóstol, pero la integridad también del Evangelio de la Gracia. Él llega muy excitado a esta carta, como en ninguna otra carta. Ya se los repetí muchas veces. Él está hablando desde un punto de vista muy defensivo. Pablo no era así. Él siempre saludaba con amor y gracia, paz y gracia a todos ustedes, mis hermanos, y saludaba a cada uno de ellos. Yo, esclavo de Cristo, siempre lo decía. Acá no, aquí directamente entra y los empieza a exhortar.
Pablo muestra unidad en el Evangelio por medio de 4 eventos en Jerusalén. Y es obviamente lo que han estado acá, ya entendemos por qué estamos acá. Vamos leyendo el libro de Gálatas versículo por versículo. Entonces llegamos a su llegada, ese es el primer evento. Y en ese evento, en esos versículos vemos acá de Gálatas del 1 al 2, donde dice: entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación. Fue una revelación lo que lo llevó ahí. La revelación del Espíritu Santo lo lleva a Jerusalén. Y les presenté el Evangelio que predico. ¿A quién se los presentó? No solamente iba a ser a los judaizantes, pero principalmente a los apóstoles que estaban en Jerusalén. Presenté el Evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado, primeramente. Y les expliqué por qué lo había hecho en privado. ¿Por qué? Porque si alguien se oponía a lo que él estaba diciendo, no quería exponerlos entre medio de toda la congregación. Lo hizo en privado con los apóstoles para ver si había alguna discrepancia en el Evangelio de Cristo. Y obviamente al terminar de exponer su palabra, él acepta, y no solamente él, sino los apóstoles también, de que están en unidad. Y él llega a preservar esa unidad. Eso es el propósito de Pablo de estar allí. Él predicó en privado a los que tenían alta reputación. ¿Quiénes eran los de alta reputación en Jerusalén? Los apóstoles que estaban allí. Pedro, Juan, Santiago, que sería Jacob en este caso. En privado los que tenían alta reputación, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. En pocas palabras está queriendo decir de que lo que yo he hecho no era mentira. Lo que yo he hecho fue a través de una revelación divina. Fue Cristo mismo el que me predicó el Evangelio, y es mi Evangelio porque me lo dio a mí para que yo se lo diera a los gentiles. Y el Señor utiliza a Pablo grandemente, no solamente con los gentiles, pero en este caso también para mantener la unidad del Evangelio de Cristo entre los demás apóstoles. Nuevamente acá el énfasis es de que Pablo nunca había estado en Jerusalén. Esta fue como la segunda vez que estaba ahí. 3 años después de que es convertido, llega a Jerusalén, se encuentra con Pedro, se encuentra con Jacob, regresa y se va a predicar el Evangelio técnicamente a los gentiles, y hace 3 viajes misioneros desde Antioquía. En esos 3 viajes misioneros plantó diferentes iglesias. 14 años después él regresa a Jerusalén, y lo vemos llegar a Jerusalén con un objetivo. Fue revelado por Dios para que él fuera ahí. ¿Y cuál era el propósito? De preservar la unidad del Evangelio. Él demostró que su evangelio vino por una revelación de Jesús y no del hombre, ni siquiera de los apóstoles en Jerusalén. 2 visitas a Jerusalén durante 14 años demostraron que Pablo no se sentó a los pies de los discípulos de Jesús para aprender el evangelio. ¿Quién le enseñó? Cristo mismo directamente le predicó el evangelio a Pablo. Entonces, preservando la verdad del evangelio, ese fue el primer punto, su llegada. Su segundo punto fue hablar de la circuncisión. ¿Por qué? Porque era el caso que estaba pasando en estas iglesias. Los judaizantes habían llegado queriéndoles decir de que cada gentil que se convirtiera al cristianismo tenía que pasar por el judaísmo primero y ser circuncidado, lo cual no tiene ninguna lógica, pero ya lo habían hecho y lo continuaban haciendo. Y Pablo les está diciendo: y ustedes ya son libres y ahora quieren regresar a la esclavitud para vivir a través de la ley en vez de vivir a través de la gracia. Vivir a través de la ley era ser esclavo de nadie. La ley no fue dada ni dejada para ser salvos. Pero los judaizantes querían imponer sus cosas, que obviamente lo único que hacían era tropezar a los cristianos en la fe que ya tenían. Bueno, entonces en la circuncisión, del versículo 3 al 5 podemos ver lo siguiente: pero ni aun Tito, que estaba conmigo. ¿Por qué ni aun Tito? ¿Quién era Tito nuevamente? Era un gentil griego que no era judío, no era de las 12 tribus de Israel. Entonces básicamente le está llegando Pablo con Tito y dice: ni aun Tito, mi amigo, mi hermano, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse. Ahora, ¿quién se suponía que tenía que circuncidarlo en este caso? Bueno, él está hablando de que
si en el caso de que la circuncisión fuera correcta y se podía llevar a cabo, entonces Tito ya hubiese sido circuncidado, porque él era un ejemplo muy claro de un gentil que venía al cristianismo, y si era el caso, y si la circuncisión era cierta, tenía que pasar por la circuncisión antes de convertirse en cristiano. Pero él dice, ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos. ¿Quiénes nuevamente los falsos hermanos? ¿A dónde iban a encontrar falsos hermanos? ¿Fuera de la iglesia o dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia. Entonces a veces tenemos la noción de que los falsos profetas y los falsos hermanos están en otro lugar menos acá. Pero la realidad del evangelio y la realidad de la iglesia es de que acá es donde tenemos que guardar la fe también. Acá es donde deberíamos tener unidad. Acá es donde deberíamos de estarnos reafirmando domingo tras domingo o día tras día que nos reunamos, de que nuestra fe está puesta en la palabra de Dios y que nada nos va a desviar de eso. Entonces, ni aun Tito fue obligado a circuncidarse, él era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos que se habían infiltrado. ¿Cómo se habían metido? Infiltrados. A espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para someternos a la esclavitud. Ya Pablo los había sacado de la esclavitud de la ley, de la esclavitud del pecado, y ahora vienen los judaizantes y lo quieren regresar otra vez a la esclavitud. Los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que, ¿por qué? Y este es el objetivo de todo este capítulo, acá de esta porción, de que la verdad del evangelio permanezca con vosotros. Que la verdad del evangelio permanezca con vosotros. Segunda de Pedro 2:1 dice muy claramente que se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros. ¿A quién se refiere Pablo? A las iglesias. Él está hablando a los que estaban en la diaspora, ¿ok? Pero estamos nosotros como parte de la iglesia. Ahora Pablo está diciendo de que también habrán falsos maestros entre nosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Y es lo que eventualmente pasa con estos falsos maestros. Ahora, para terminar este caso de la circuncisión, hablamos un poquito acerca de que ya Pablo había tenido un ejemplo en el cual una persona había sido circuncidada y no debería de haber sido circuncidada. Y esa fue Timoteo. ¿Se recuerdan que se los dije? Bueno, sería útil considerar a otro asociado de Pablo, dice Timoteo, ver Hechos 16, 1 al 3. Pablo estaba siendo inconsistente al negarse a circuncidar a Tito. ¿Estaba siendo él inconsistente al negarse a circuncidar a Tito? ¿Pero por qué estamos diciendo esto? Porque él había cedido a circuncidar a Timoteo. Y la respuesta es no estaba siendo inconsistente, porque estaban involucrados dos cuestiones diferentes. En el caso de Timoteo, Pablo no se estaba sometiendo a la ley judía para ganarlo para Cristo. Timoteo era en parte judío, en parte gentil, y su falta de circuncisión habría obstaculizado su ministerio entre el pueblo de Israel. Tito era un gentil completo, y que se hubiera sometido habría indicado que le faltaba algo en su experiencia cristiana. Haber circuncidado a Tito habría sido cobardía y compromiso. No haber circuncidado a Timoteo hubiera sido crear problemas innecesarios en su ministerio. ¿Sí entendieron? Ok. Entonces ese es el caso de Tito y Timoteo en la circuncisión. Este comentarista dice lo siguiente con referente a eso. Cuando Pablo menciona el evangelio para la incircuncisión y para la circuncisión, él no está refiriendo a que hay dos evangelios, sino que el mismo evangelio se predicase a dos grupos diferentes. El mismo Espíritu Santo que actuó en Pedro también actuó en Pablo. En otras palabras, el evangelio tenía que ser uno porque el autor es uno. Y es el mismo Espíritu Santo que llamó a estos dos grandes siervos a un ministerio diferente.
Cuando se dice que Pablo es apóstol a los gentiles y Pedro a los judíos, no necesariamente se eliminaba la evangelización a los otros grupos, sino que en general el ministerio de Pablo era para los gentiles y el de Pedro para los judíos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Okay. Y también saben de que los dos predicaban entrelazadamente, ¿no? ¿Se recuerdan? Pablo le predicó a los judíos, predicó a reyes y príncipes y le predicó a los gentiles. De la misma forma, Pedro empezó con los judíos, empezó predicando, pero al mismo tiempo termina también predicándole a los gentiles cuando se va a predicarle a Cornelio. Entonces podemos ver de que es el mismo Espíritu, pero es el mismo Dios el que está obrando en la vida de estos dos grandes personajes cristianos en el principio de la iglesia. Volviendo, entonces vamos a entrar a los últimos dos puntos. Pablo muestra unidad en el Evangelio por medio de 4 eventos en Jerusalén. Ya vemos su llegada, ya vemos la circuncisión y ahora vamos a ver la comisión que se le ha dado a él. ¿Okay? Y en estos versículos del 6 al 7, creo que bueno, vamos a ver los dos. Vamos a encontrar esta comisión. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Fíjense cómo empieza Pablo ahí con estos versículos. Y de aquellos que tenían reputación, ¿quiénes tenían reputación? ¿A dónde está? En Jerusalén. ¿Con quiénes está? Con los apóstoles. ¿Cuántas veces él se había asociado con ellos? A Pedro y a Jacobo los había conocido una vez. No tenemos referencia de que él haya estado allí antes de los 14 años en los cuales estamos ahora. Pudiera ser que haya llegado antes. Tal vez solo a dejar una ofrenda y muchos comentaristas están un poco inseguros de eso. Pero ya sea que haya llegado una vez más o no, Pablo no tenía una convivencia directa con ellos, una relación directa con ellos. No había FaceTime, no había teléfonos celulares. No era como que iba a hablar con ellos todos los días, hey, ¿cómo te ven el evangelio? ¿Cuántos has convertido? Entonces, si no se veían, no se hablaban. Entonces, ¿quiénes eran los que tenían reputación nuevamente? Los apóstoles. Entonces, y de aquellos que tenían reputación de ser algo, eran algo, era obvio. Pablo no está faltándoles el respeto a ellos, no está ofendiéndolos en ninguna forma, sino que está comprobando la comisión que Dios le ha dado a él directamente. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Y nosotros entendemos eso, no hace excepción de personas. Miren la diferencia que tenemos acá. Bueno, somos una cultura latina que nos parecemos un poco todos, pero todos somos diferentes, en diferentes maneras de ver, de ser. Pero Dios no se fija en lo que somos, porque su obra no está basada en lo que yo soy, sino en lo que Él es y en lo que Él hace y en lo que Él hizo. Dios no hace excepciones. Pues bien, los que tenían reputación, nuevamente, ¿quiénes son? Los apóstoles. Nada me enseñaron. Wow. Ahora, ¿tiene Pablo alguna razón en poder decir lo que está diciendo? Es obvio, él está tratando de comprobar algo, de que su mensaje de salvación a través de la gracia no fue revelado por el hombre, no fue enseñado por los demás apóstoles, fue directamente revelado y dicho por Cristo mismo. Y él dice, nada me enseñaron, como les dije, cuando él se convierte la primera vez, 3 años pasan, él se va a Arabia, después regresa a Damasco, después de Damasco regresa a Jerusalén por primera vez, desde la primera vez que había salido, y va y se encuentra con Cefas, dice, y con Jacob, el hermano de Cristo, que es Santiago. Y estuvo ahí 15 días. ¿Cuánto iba a aprender de ellos en 15 días Pablo? Nada. ¿Cuántos años tienen en el Evangelio ya? ¿Y qué tanto saben?
Y no lo vamos a poner a prueba acá. Pero el punto es, él dice, aquellos que tenían reputación, nada me importa porque Dios no hace excepción de personas. Los que tenían reputación, nada me enseñaron. Pablo no aprendió de ellos. Las palabras de Pablo no son una negación ni una falta de respeto por su autoridad apostólica. Simplemente está indicando que aunque acepta su oficio como apóstoles, no se siente intimidado por sus personas, ya que estaban siendo infladas por los falsos maestros. ¿Okay? En pocas palabras, la mala reputación o buena reputación que ellos pudieran haber tenido no estaba siendo infundida ni tanto por Pablo ni por los apóstoles, sino por los falsos maestros. Porque ellos estaban elevando a los apóstoles de Jerusalén y minimizando el poder que le había dado Jesús directamente a Pablo. En pocas palabras, ellos habían dicho de que los apóstoles sí caminaron con Cristo, convivieron con Él por 3 años y Jesús mismo les enseñó, pero ¿tú quién eres? Le decían a Pablo. Tú eres un mentiroso. Tú no eres apóstol. Y por lo mismo, Pablo está explicando su comisión. Sino, al contrario, al ver que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, y aquí está la comisión. Cristo mismo le da las direcciones que Pablo debería de tomar. Le dice, sino al contrario, al ver que se me había encomendado, ¿por medio de quién? Cristo mismo. El evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Y miren lo que dice, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado, a los de la circuncisión también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. En pocas palabras, los dos fuimos y estamos siendo utilizados por Dios mismo. Él nos dio diferentes comisiones, a Pablo para los judíos, para los gentiles, y a Pedro para los judíos, y los dos estaban haciendo lo que tenían que hacer. Y esa era la comisión que Pablo tenía, y él viene a defender su posición. Entonces, y esa era la forma de hacerlo, llegar y presentarse con ellos y hacer verles las cosas claramente. Entonces, el evangelio de la gracia obviamente fue dado a Pablo. Y eso no significa, ya lo explicamos anteriormente, de que él no iba a predicar a los judíos. Lo hizo muy claramente. Entonces, el ministerio principal de Pablo era para los gentiles y el ministerio principal de Pedro era para los judíos. Estas distinciones no eran absolutas, cada uno ministró a los otros grupos. En pocas palabras, no solo fue el enfoque en la comisión que tenían, pero pudieron predicar el evangelio a diferentes personas continuamente. Porque la participación no era una que fijara límites estrictos y firmes que no se debían pasar, como los de los reinos, principados y provincias. Sin embargo, la distinción es interesante, especialmente porque los católicos romanos afirman que el Papa es el sucesor de Pedro. Pero, ¿dónde a lo largo de la historia está el ministerio del Papa a los judíos? Pero si el apostolado de Pedro pertenecía específicamente a los judíos, que los romanistas se pregunten por qué derecho derivan de él su sucesión al primado. Si el Papa de Roma, reclama la primacía porque él es el sucesor de Pedro, debería de ejercerla sobre los judíos. Aquí se declara a Pablo como el principal apóstol a los gentiles. Sin embargo, niegan que fuera obispo de Roma. Por tanto, si el Papa quiere entrar en posesión de su primado, que reúna iglesia de los judíos.
Y eso hace lógica, ¿no? Pero es todo lo contrario. Y eso nos comprueba nuevamente la falacia o la hipocresía de la iglesia. Preservando la verdad del Evangelio. Pablo muestra unidad en el Evangelio por medio de 4 eventos en Jerusalén: su llegada, la circuncisión, su comisión y por último su elogio. ¿Cuál elogio? ¿Quién lo elogia a Pablo? Pablo lo único que agarraba a través de toda su vida eran latigazos y persecución, gente que lo quería matar. Raramente alguien lo iba a elogiar, pero en este caso él es elogiado. Y miremos lo que dice Gálatas del versículo 6 al 9. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan. Ahora, ¿quiénes son Jacobo? ¿Quién es Pedro? ¿Y quién es Juan? Ya sabemos, ¿verdad? Jacobo, habían varios Jacobos. Encontramos como 3 diferentes Jacobos. Había uno que era discípulo, pero este Jacobo es Santiago, que es el medio hermano de Cristo. ¿Ok? Este es el que escribió la carta de Santiago. Este era probablemente el apóstol más serio, más fuerte, más conocedor, más el que tal vez era el mejor líder en Jerusalén en ese entonces. Obviamente ya conocemos de Pedro, ya sabemos quién era Pedro, que Pablo le llama Cefas de vez en cuando, y Juan, no era Juan el más querido apóstol de Dios, era otro Juan. Pero estas 3 personas están allí, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra. ¿Qué es dar la diestra? La mano, ¿no? ¿Ok? Nos damos la mano nosotros, a veces nos damos de diestra. Especialmente cuando le pedimos un favor a alguien. Me lo va a dar, sí. Damos la mano rápido, ¿verdad? Pero le dieron la diestra como una forma de aceptación o de una forma de poder decirle a Pablo, tú estás haciendo lo correcto. Y Pablo no llegó con ese objetivo. En ninguna forma Pablo llegó a buscar elogios de los hombres, porque acuérdense que él estaba siendo acusado de que él hacía lo que hacía por quedar bien ¿con quién? Con los hombres. Con los hombres. Esa era una de las acusaciones que los judaizantes tenían en contra de Pablo, de que él hacía lo que él hacía por quedar bien con los hombres y no con Dios. Y Pablo, pudiéramos nosotros pensar y creer de que ese es el objetivo acá en estos versículos, de que él llega a exponer la veracidad del evangelio, pero también a comprobar su apostolado para que sea aprobado por los hombres. En ninguna manera Pablo llega con ese objetivo. Él no llega a ser aprobado por los hombres. Pero sí, después de que hace todo lo que hace, es obvio de que iba a ser obvio para Jacobo, para Pedro y para Juan poderle demostrar a Pablo de que lo que él estaba haciendo era lo correcto. Entonces, al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como las columnas, o sea, lo que sostenía el evangelio, lo que sostenía la iglesia, sobre todo en Jerusalén, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra o la libertad o el derecho o la capacidad para poder ir y predicar el evangelio de la gracia. Entonces nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Entonces ellos iban a continuar haciendo lo que ya estaban haciendo.
alcanzar a los judíos. Y estoy hablando ahorita de Jacobo, de Pedro y de Juan. Ellos iban a continuar haciendo eso para que Pablo y Bernabé pudieran continuar también alcanzando a los gentiles. Entonces, solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Podemos ver dos cosas acá, de que los pobres siempre han existido y van a continuar. ¿Tenemos pobres en nuestro tiempo? Por todos lados, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de pobreza, no es solamente pobreza material, hay mucha pobreza espiritual también. Y en el caso de Pablo, él obviamente veía las necesidades y buscaba la manera y la forma en cómo poder llenar esos vacíos que existían. Y voy a decir algo, en la iglesia. ¿Ok? En la iglesia. Cuando estamos hablando de pobres acá, no está hablando de la necesidad mundial, de que hay que alimentar a la India porque se están muriendo de hambre, o en África, o en cualquier otro país del mundo. No estamos hablando de esa pobreza. Estamos hablando de la pobreza en la iglesia. Y cuando vamos a alcanzar a alguien, los de la iglesia deberían de ser primero. Muchas veces tenemos el concepto equivocado. Bueno, hay otros que no tienen ni concepto, porque ni ayudan ni en la iglesia, ni ayudan a los de afuera. ¿Cuánto? No oí ningún amén ahí. Solo el pastor Juan dijo amén. Él conoce mejor. Pero es cierto, a veces no tenemos ese concepto muy claro. Pablo lo entendía. Y Pablo reconocía de que para nosotros, dice que fuéramos a los gentiles y a ellos a los de la circuncisión, solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Entonces, Pablo hasta cierto punto está diciendo aquí, no estoy haciendo nada que ellos no me puedan enseñar. Porque aun cuando me están diciendo de que no le estaban diciendo ni exigiendo, nada más le recordaron acerca de los pobres. Pero Pablo dice, yo ya lo estaba haciendo, ya el deseo está en mi corazón desde antes. Y ya he estado trabajando en eso. Entonces, pero es muy importante reconocer que cuando hablamos de acordarnos de los pobres, estamos hablando de los pobres que habían en la iglesia en Jerusalén en ese entonces. Inclusive Pablo en una ocasión, él lleva, y no sabemos si esta fue la ocasión, pero él lleva una ofrenda especialmente a la iglesia en Jerusalén. ¿Para quiénes? Para los pobres. ¿Por qué había tanta pobreza? Porque acuérdense de algo, muchos en los días festivos, ellos venían de todas las regiones del mundo a Jerusalén, era la Meca. Era donde ellos venían a adorar y todo. Y entonces, especialmente los judíos, llegaban y eran convertidos por las predicaciones de Pedro y de todos los demás apóstoles. Entonces, al ser predicados el evangelio, aceptaban la gracia de Dios, aceptaban el evangelio y se quedaban a vivir en Jerusalén y no tenían donde vivir. Había mucha pobreza entre la iglesia. Entonces, Pablo, reconociendo todo eso, hace una ofrenda especial para poderla llevar a Jerusalén. Y obviamente podemos reconocer de que Pablo entendía la necesidad y no solamente lo entendía, pero era algo de que ya lo estaba haciendo. Pero eso fue la única sugerencia que los apóstoles le pueden dar a Pablo. Todo lo demás no tuvieron nada que decir. Al contrario, le dieron la diestra, en pocas palabras, aceptando lo que él estaba haciendo. Entonces ellos, los apóstoles, reconocieron su evangelio. Entonces, para nuevamente rectificar exactamente quiénes eran estos apóstoles, les dejé esta cita acá. 3 hombres eran los pilares de la iglesia en Jerusalén: Pedro, Juan y Santiago, que era Jacobo, el hermano del Señor, que no debe confundirse con el apóstol Santiago, quien fue asesinado por Herodes, de acuerdo a Hechos 12 del 1 al 2.
A Pedro lo conocemos por su papel destacado en los relatos de los evangelios, así como en la primera mitad del libro de los Hechos. Fue a Pedro a quien Jesús le dio las llaves, de modo que fue él quien participó en abrir la puerta de la fe a los judíos. Hechos 2. Los samaritanos, Hechos 8. Y a los gentiles en Hechos 10. Con lo que se trata de los hermanos de Cristo, ya hemos hablado de eso en el caso de Jacobo, Santiago, Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo? Aquí nuevamente sale el nombre de Jacobo. José, Judas y Simón, ¿no están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. ¿Ok? ¿Creían los hermanos de Jesús en él primero? Ninguno creía en él. Pero ya para terminar, en Hechos de los Apóstoles 15:12 dice, toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Obviamente vemos acá el llamado que directamente Dios les había dado a Bernabé y a Pablo para llevar el evangelio a los gentiles. Esto es muy importante reconocerlo y entender de que mientras ellos estaban juntos, el trabajo misionero que hicieron Pablo y Bernabé fue extenso. Y acá les dejo este versículo en el capítulo 11 de Hechos, donde habla acerca de ese tiempo en el cual Pablo hace una ofrenda. Mire, los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hubo esa ocasión en la cual Bernabé y Pablo llegaron a Jerusalén a dejar esta ofrenda. ¿Por qué? Por la necesidad que existía entre todos los cristianos. Entonces, ya para terminar, una de las cosas que no quisiera que nos quedáramos con ella es de que Pablo llega en una forma arrogante a Jerusalén a poder o a querer imponer lo que él ya sabía. En ninguna forma. Pablo era una persona que en realidad era humilde de corazón. El apóstol no tenía falta de respeto para los apóstoles en Jerusalén. Al contrario, él fue para que ellos escucharan su evangelio. Pablo estaba reaccionando contra aquellos judaizantes. Con ellos sí, Pablo no tenía ningún respeto. Y Pablo era muy fuerte, de carácter muy fuerte contra los falsos maestros. Pablo estaba reaccionando contra aquellos judaizantes que ponían a los apóstoles de Jerusalén como la máxima autoridad y a Pablo como un apóstol falso, que tenía un evangelio inventado por él. Estos grandes hombres tenían una reputación de haber caminado con Jesús y de ser apóstoles en Jerusalén, donde se originó el mensaje verdadero y el cristianismo. Obviamente Pablo nunca llegó con la idea de hacerlos sentir menos, pero sí llegó con suficientes méritos para refutar a los judaizantes. Y fuera de que llegaba a hablar en contra de estos falsos maestros, su propósito principal era defender el evangelio de la gracia. Ese evangelio de la gracia, Pablo lo había predicado, Bernabé lo había obedecido, Tito lo había demostrado y los apóstoles lo confirmaron a él en esta carta tan preciosa. Entonces, los dejo con esto. Aquí terminamos. Ahora, aquí está el punto de todo. Dios ha provisto la salvación a través de la obra terminada de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Obviamente Jesucristo. En el momento en que una persona acepta por simple fe de que Cristo murió por sus pecados y resucitó de entre los muertos, Dios declara que esa persona es justa y la rescata de la presente era mala. Eso se llama la doctrina de la justificación, que se define como el acto soberano de Dios por el cual Él declara justo a un pecador condenado, mientras todavía está en un estado de pecado.
En el momento de nuestra justificación, nuestros nombres son, por así decirlo, eliminados de la lista de los perdidos y estamos inscritos como ciudadanos del cielo. Nunca para ser eliminados. Amén. Esa es la seguridad cristiana. Ese es el evangelio de la gracia, que todo lo hizo Cristo por nosotros. No hay nada que nosotros le podamos ofrecer a Dios en nuestra salvación. Él vino, fuimos llamados, fuimos predestinados, fuimos llamados, fuimos justificados, estamos siendo santificados y ya fuimos glorificados en Él. Y fue su muerte la que nos dio ese privilegio, esa capacidad, esa posición de justificación ha sido puesta en nosotros por la justificación de Cristo mismo que murió en la cruz por nosotros. No hay otra forma de ser salvos. No le podemos agregar al evangelio de la gracia nada. O es por gracia o no somos salvos. El problema que nosotros tenemos es que pensamos de que así como Pablo fue escogido desde el vientre de su madre, como él mismo lo cuenta en Gálatas, creemos de que cómo es que fue escogido y ya había sido predestinado y había sido llamado, y por qué no llega el evangelio temprano, por qué el Señor le permite de que persiga el cristianismo y que mate cristianos de su tiempo antes de poderlo convertir. Y peleamos con eso y no lo entendemos. ¿Cómo es que ya había sido predestinado y el Señor lo deja que sea una persona perseguidora de Él mismo? Y a veces no entendemos. Pero la realidad es esta. ¿Ustedes fueron predestinados? ¿Cuánto tiempo les tomó venir y entender la palabra? ¿Qué hicieron antes? Ni me cuenten. ¿Por qué? Porque Dios no es solo un Dios de gracia, pero es un Dios misericordioso, es un Dios de amor, que no hace excepción de personas, como Pablo lo acaba de decir. Y Él está dispuesto a que nosotros vengamos al arrepentimiento. Él está buscando de cada uno de nosotros para que vengamos y nos arrepintamos de nuestra pecaminosidad. Y Él está dispuesto a salvarnos, Él está dispuesto a darnos esa gracia, esa fe, ese evangelio salvífico, esa vida eterna. Y no es por lo que yo soy, no es por lo que yo hice, ni por lo que ustedes fueron o hicieron. Porque basado en lo que nosotros hicimos, no teníamos nada. Lo único que hicimos fue estar en rebeldía en contra de Dios. Éramos enemigos de Él. Y Dios, a través de la persona de Cristo, viene a solventar esa enemistad y nos da la paz que necesitábamos tener para poder tener esa relación directa con nuestro Dios Padre y Creador del universo. Sin el evangelio de la gracia no hay salvación. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu bondad y misericordia que has tenido en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque nos llamaste, nos predestinaste y nos has dado la capacidad de poder entender el evangelio y responder correctamente, Señor, hacia él. Gracias, Padre, porque es tu gracia la que nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Fue tu gracia la que llegó y tocó este corazón de piedra y lo convertiste en un corazón de carne. Fue tu gracia, Señor, a través del Espíritu Santo también, que vino a residir en nosotros, a sellarnos, Señor, para podernos nombrar como heredad tuya. Padre, fue tu gracia la que nos mantiene. Es tu gracia la que nos da la capacidad de poderte servir, Señor. Señor, gracias porque éramos personas que no merecíamos nada. Lo único que merecíamos era tu ira. Y esa ira, Señor, tú decidiste ponerla sobre tu propio Hijo para demostrar el amor que tienes por cada uno de nosotros. Y eso es algo de que el ser humano le cuesta entender. Y es por lo mismo que hay tantos incrédulos, porque no pueden entender cómo un amor, como un Dios de amor puede perdonar a esa persona tan mala
y nos cuesta aceptar el Evangelio de la gracia. Padre, glorifícate en la vida de cada uno de nosotros y danos la oportunidad y el privilegio de poder continuar, Señor, hablando de las buenas nuevas que has dejado en nuestros corazones y que nos rescataron nuestra vana manera de vivir y nos ha dado el privilegio de vivir eternamente contigo. Ayúdanos, Señor, a que podamos continuar sirviéndote. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia, por la vida eterna que vino a nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.